Imagina que estás conduciendo un vehículo de 36.000 toneladas. Vas a gran velocidad y de repente notas que algo va mal. Decides pisar el freno a fondo para detener la máquina y salvar tu vida. Pero, en lugar de detenerse, el coche detecta tu orden y decide usar ese pedal para inyectar nitro en el motor, convirtiendo el sistema de seguridad en el detonador final. Esta no es una pesadilla mecánica, es exactamente lo que ocurrió en el núcleo del reactor número 4 de Chernóbil. Bienvenidos a la anatomía de un suicidio tecnológico. El reactor RBMK-1000 era la joya de la corona soviética, un coloso diseñado para ser barato, enorme y capaz de producir plutonio y electricidad simultáneamente. A diferencia de los reactores occidentales, este no usaba una vasija de presión de acero grueso. Era una estructura modular gigante de bloques de grafito. Tenía una ventaja competitiva. Se podía recargar combustible sin detener el reactor, pero esa misma flexibilidad escondía una inestabilidad termodinámica que los ingenieros rusos prefirieron ignorar en favor de la productividad nacional. Aquí es donde la física se vuelve contraintuitiva. En la mayoría de los reactores del mundo, si el agua se evapora y se crean burbujas, lo que llamamos vacíos, la reacción nuclear se detiene. El agua actúa como moderador, pero en el RBMK, el moderador es el grafito sólido. El agua aquí es solo el refrigerante y, curiosamente, un veneno que absorbe neutrones. Si el agua desaparece o se convierte en vapor, hay menos veneno para absorber neutrones. La reactividad sube, genera más calor, lo que crea más vapor. Y entramos en un bucle de retroalimentación positiva mortal. La ironía más cruel de la historia es que el desastre ocurrió durante una prueba de seguridad. Querían saber si, ante un corte eléctrico, la inercia de las turbinas podía generar suficiente energía para mantener las bombas de agua funcionando durante 60 segundos, hasta que los generadores diésel arrancaran. Para hacer esta prueba, los operadores tuvieron que desactivar casi todos los sistemas de seguridad automáticos, dejando al gigante ciego y sin frenos. Debido a un retraso en la prueba, el reactor operó a baja potencia durante demasiado tiempo. Esto provocó la acumulación de xenón 135, un gas que devora neutrones como una esponja. El reactor se volvió perezoso, casi se apagó. Los operadores, presionados por cumplir el programa de pruebas, cometieron el error fatal. Retiraron casi todas las barras de control de boro para forzar al reactor a despertar. Estaban sacando los frenos de un motor que estaba a punto de explotar por dentro. Pero había un fallo de diseño que nadie en esa sala de control conocía. Un secreto de estado guardado bajo llave. Las barras de control, hechas de boro para detener la reacción, tenían puntas de grafito. El grafito desplaza el agua y facilita la reacción. Durante los primeros metros de inserción, esas puntas actúan como un acelerador. En condiciones normales, esto es insignificante, pero con casi todas las barras fuera del núcleo, al pulsar el botón de emergencia, insertarías cientos de puntas de grafito simultáneamente. Es la 1:23 con 40 segundos de la madrugada del 26 de abril de 1986. El reactor está inestable, lleno de vapor y sin venenos líquidos. Akimov presiona el botón AZ5. Las barras de control comienzan a bajar. Las puntas de grafito entran en el núcleo y en una fracción de segundo, la potencia del reactor se dispara a 100 veces su capacidad nominal. El agua se convierte en vapor instantáneamente. La presión vuela la tapa de 1000 toneladas como si fuera papel y el infierno queda al descubierto. El núcleo ha quedado expuesto a la atmósfera. No hay marcha atrás. El mundo está a punto de conocer el significado de la palabra liquidación. Minutos después de la explosión, los supervivientes en Pripyat observan algo hipnótico, un haz de luz azul neón que se proyecta desde el núcleo abierto hacia el cielo nocturno. No es un incendio convencional, es la radiación de Cherenkov a una escala masiva. El aire mismo se está ionizando. Los átomos de nitrógeno y oxígeno están siendo golpeados por partículas tan energéticas que emiten esa luz fantasmal. Es el color de la muerte radiactiva, y es lo último que verán muchos de los que están allí.
Los primeros en llegar son los bomberos de la brigada de Vasily Ignatenko. Su misión parece simple: apagar los incendios en el techo de betún de la Unidad 3. Pero hay un problema técnico. El grafito del núcleo está ardiendo a más de 2000 grados centígrados. Intentar apagar un incendio de grafito nuclear con agua es como intentar apagar un incendio eléctrico con gasolina. A esas temperaturas, el agua se disocia instantáneamente en hidrógeno y oxígeno, creando microexplosiones que lanzan más partículas radiactivas al aire. En la ingeniería de protección radiológica, medimos la exposición en Röntgen. Un cuerpo humano puede tolerar unos 100 en un año sin efectos graves. En el borde del núcleo, la intensidad es de 30.000 Röntgen por hora. A este nivel, la estructura molecular de las células se deshace. No es una quemadura térmica, es una rotura de los enlaces de hidrógeno en el ADN. Los bomberos están absorbiendo una dosis letal cada pocos segundos, convirtiéndose en hombres de cristal por dentro. Con el incendio fuera de control, la única solución es sellar el núcleo desde el aire. El general Antoshkin despliega una flota de helicópteros, Mi-8 y Mi-26. Pero volar sobre un reactor abierto es un suicidio técnico. El aire caliente crea una columna de ascenso que desestabiliza las palas, y la radiación fríe la electrónica de los instrumentos. Los pilotos deben volar a ciegas, guiados solo por instinto, para lanzar sacos de arena y boro exactamente en el corazón del volcán nuclear. ¿Por qué arena y boro? No es una elección al azar. El boro es un veneno de neutrones. Su núcleo atómico tiene una sección eficaz de absorción enorme, lo que significa que atrapa los neutrones libres para detener cualquier resto de reacción en cadena. La arena actúa como un aislante térmico y un filtro mecánico para las partículas de cesio y estroncio. Necesitan 5.000 toneladas de material para ahogar al monstruo, pero cada segundo sobre el núcleo acerca a los pilotos al fallo orgánico total. Cuando la arena no es suficiente para bajar la temperatura, los ingenieros recurren al plomo. 2.400 toneladas de plomo son arrojadas al fuego. El objetivo es crear un escudo de alta densidad que bloquee los rayos gamma. Pero la física vuelve a jugar en contra. El plomo se funde y se evapora, creando una nube de vapores de plomo radiactivo que se suma al desastre químico. Mientras los helicópteros luchan arriba, abajo se gesta una amenaza peor. El núcleo fundido, una mezcla de combustible nuclear, arena y metal que llamamos corio, se está convirtiendo en una lava ardiente que avanza hacia los sótanos. Si ese corio toca el agua acumulada por los bomberos, se producirá una explosión de vapor térmica tan masiva que podría destruir los otros 3 reactores y hacer que toda Europa sea inhabitable por miles de años. 3 hombres, Ananenko, Bezpalov y Baranov, deben entrar voluntariamente en ese sótano inundado. Su misión no es pelear, es encontrar 2 válvulas en la oscuridad total de un laberinto radiactivo para drenar el agua. Llevan trajes de neopreno que no ofrecen protección contra la radiación gamma, solo contra la contaminación alfa. Es una misión de precisión técnica en el lugar más peligroso de la Tierra. Si fallan en encontrar las válvulas, el continente entero fallará con ellos. En un acto de heroísmo puramente mecánico, los 3 hombres logran girar las válvulas. El agua se drena. La explosión térmica se evita. No hubo medallas en ese momento, solo el sonido del agua corriendo y el clic de los dosímetros que indicaban que su tiempo de vida se había reducido a la mitad en cuestión de minutos. El peligro inmediato de una explosión global ha pasado, pero el núcleo sigue vivo, y ahora la ingeniería debe enfrentarse a un nuevo reto. En la ingeniería nuclear, el síndrome de China es una hipérbole teórica. Un núcleo tan caliente que funde el hormigón y atraviesa la corteza terrestre. En mayo de 1986, esto dejó de ser un chiste. El corio avanzaba a una velocidad de varios centímetros por hora. Si esa masa de 1200 grados tocaba el nivel freático, la explosión de vapor resultante lanzaría el resto del inventario radiactivo a la estratosfera. La solución técnica no vino de un laboratorio de física, sino de las minas de carbón de Tula y Donbass. El plan era excavar un túnel de 150 metros desde la Unidad 3 hasta debajo de la Unidad 4 para instalar una placa de refrigeración gigante. 400 mineros fueron reclutados con una premisa simple: el país los necesita.
Bajo el reactor, la temperatura ascendía a más de 50 grados centígrados con una humedad del 100%. Las máquinas excavadoras fallaban por el calor extremo. ¿La solución? Ingeniería manual. Los mineros excavaron el túnel a mano, usando palas y picos, trabajando en turnos de 3 horas. Debido al calor insoportable, muchos decidieron trabajar completamente desnudos, respirando polvo radiactivo y absorbiendo isótopos directamente a través de sus poros dilatados. La ingeniería de seguridad fue sacrificada por la velocidad. El objetivo final era instalar un sistema de tuberías por las que circularía nitrógeno líquido para congelar la Tierra y crear una barrera térmica. 36 días después, el túnel estaba terminado. Irónicamente, el corio se detuvo por sí solo antes de llegar a la placa, solidificándose en la pata de elefante. ¿Fue el túnel innecesario? Desde la ingeniería preventiva, no. Fue la póliza de seguro más valerosa de la historia. De los 400 mineros, 1 de cada 4 murió antes de cumplir los 40 años. Con el subsuelo asegurado, la batalla volvió a la superficie. A finales de 1986, el tejado de la Unidad 4 era el lugar más hostil del sistema solar. Los niveles de radiación alcanzaban los 12.000 Röntgen por hora. La Unión Soviética intentó usar robots de control remoto, incluyendo tecnología alemana y robots lunares. Pero ocurrió algo que la ingeniería no había previsto. Los robots morían en minutos. ¿Por qué falla un robot bajo la radiación? La respuesta está en los semiconductores. Las partículas gamma son tan energéticas que al atravesar el chip de silicio, arrancan electrones y crean caos eléctrico. El chip se confunde, los canales se cortocircuitan y el cerebro electrónico del robot se fríe. En 1986 no existía el silicio endurecido capaz de resistir Chernóbil. La solución fue biológica. 3.828 soldados fueron seleccionados como biorobots. Como no había trajes diseñados para estas dosis, los soldados cortaron láminas de plomo de las paredes y las cosieron a sus uniformes. Delantales de plomo para proteger órganos vitales. El objetivo no era detener la radiación, sino reducir la dosis lo justo para que el cuerpo no colapsara en el acto. Los ingenieros determinaron que un hombre podía permanecer en el tejado exactamente 90 segundos antes de absorber la dosis máxima permitida para toda una vida. 90 segundos para salir, recoger una pala de grafito, lanzarla al cráter y volver. Una sola vez en la vida. Muchos informaron que sentían un hormigueo en los dientes y un sabor a plomo en la boca. Eran los fotones gamma golpeando directamente sus terminaciones nerviosas. A pesar de lo rudimentario, la ingeniería humana funcionó donde la robótica falló. Los biorobots limpiaron el tejado, permitiendo comenzar la construcción del sarcófago. Fue una victoria de la logística sobre la física, pagada con el capital biológico de miles de hombres. Chernóbil cambió la robótica para siempre, obligando a desarrollar sistemas de redundancia analógica y blindajes que hoy usamos en todo el mundo. Construir sobre un reactor destruido es un duelo contra fotones invisibles. El primer sarcófago se diseñó en un tiempo récord de 6 meses. El problema imposible: no podías acercarte a soldar. La solución fue el método de cascada. Usar muros supervivientes como soporte para una estructura de 7.000 toneladas montada mediante grúas gigantes controladas a distancia. Los operadores trabajaban en cabinas blindadas con plomo de 10 centímetros, guiándose por monitores granulados porque el cristal de las ventanas se oscurecía por la radiación. Ese primer sarcófago fue una victoria logística, pero una pesadilla a largo plazo. Al no poder soldar las juntas, aparecieron grietas que sumaban 1000 metros cuadrados. El agua entraba, oxidando los soportes. La solución definitiva llegó en el siglo XXI, el nuevo confinamiento seguro. Es la estructura móvil más grande jamás construida en tierra firme. Tiene 108 metros de alto, suficiente para albergar la Estatua de la Libertad, y pesa 36.000 toneladas. En noviembre de 2016, el Arco comenzó su viaje sobre raíles de teflón, impulsado por 224 gatos hidráulicos a una velocidad de 1 metro por hora. Fue una operación de precisión quirúrgica a escala monumental. Dentro del Arco no hay personas, sino puentes grúa remotos con una misión de 100 años: desmantelar el viejo reactor.
Chernóbil nos enseñó que la ingeniería es la herramienta para corregir incluso el infierno en la Tierra. Julio de 1987. En el juicio a los directivos, el verdadero acusado es el diseño del reactor RBMK. Valery Legasov se enfrenta a una paradoja moral. Si dice la verdad, humilla a su país. Si miente, condena a otros 16 reactores a explotar. La física no acepta sobornos. Legasov grabó cintas detallando cada fallo técnico antes de su muerte, forzando al Estado a admitir el error. Tras su sacrificio, se realizó un parche técnico masivo en toda la flota rusa, aumentando las barras de control de 30 a 80 para que el reactor nunca volviera a estar desprotegido. Se estima que 600.000 liquidadores pasaron por la zona. Hoy, ese lugar es el laboratorio de radiobiología más grande del planeta. Lo que descubrimos es que la ausencia de humanos es un beneficio mayor para la biodiversidad que el daño de la radiación. La naturaleza es más fuerte que nuestros errores. Chernóbil cambió la seguridad nuclear global con la creación de Guano, obligando a la transparencia entre naciones. ¿Cuál es el precio de la mentira? En Chernóbil, el precio fueron miles de vidas y el colapso de un imperio. La lección técnica es profunda. Cuando ignoras las leyes de la física para satisfacer una agenda política, la realidad siempre te pasará la factura. Chernóbil no fue un accidente de la ciencia, fue un accidente de la arrogancia humana. La verdad es el único cimiento que no se funde bajo presión.